Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos finalmente con Marta Lorenzo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí, Marta. Le cuento un poco a la audiencia. Marta lleva por lo menos 5 años en posición de liderazgo en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. De ese tiempo ha estado la mitad en la oficina en Jordania y actualmente nada menos que dirige la oficina en Europa. Bueno, nos parece muy importante que la audiencia conozca qué está sucediendo particularmente en Gaza, pero también eventualmente en Cisjordania, en Jerusalén Este. Así que, bueno, entre otras cosas, nos inspira, Marta, también el fallecimiento que se ha ido el Papa Francisco. Hablábamos de él en los programas anteriores. Siempre lo importante es focalizar en la persona, en el sufrimiento humano, en obviamente ser solidarios con lo que le ocurre a otros en todas partes del mundo. Y bueno, y esta es una situación dramática, así que tu agencia, contale un poco a la audiencia de qué se trata, qué es lo que hacen. Y bueno, vamos a escucharte. Sé que va a ser un testimonio duro tal vez para la gente, pero muy, muy necesario. Tenemos 20 minutos y queremos aprovecharlos, así que el tiempo es tuyo. Adelante y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y por darme un espacio para que se conozca la realidad de Oriente Medio, no solamente Gaza y Cisjordania, pero también el trabajo que hacemos en el Líbano, en Siria y en Jordania. De hecho, yo fui la directora de operaciones de la UNRWA en Jordania, como tú bien has dicho. Yo creo que lo más importante que estamos viendo ahora mismo es una situación catastrófica desde el punto de vista humanitario, pero al mismo tiempo estamos viendo que la comunidad internacional no está reaccionando, está mirando para otro lado. Quizás en el contexto de Gaza tiene la fortuna, yo diría, de que es conocido. Lo podemos ver, lo vemos en nuestras televisiones todas las noches lo que está ocurriendo y sin embargo hay una inacción por parte de la comunidad internacional para que esta tragedia termine. Y como has mencionado al Papa Francisco, eso era justamente lo que él dijo en sus últimas palabras, no olvidar a Gaza. Él tenía una llamada telefónica con la comunidad religiosa diariamente, los pocos católicos que quedaban en Gaza. Es simplemente no olvidar y no deshumanizar a una población que durante, mucho más allá de lo que ocurrió en octubre de 2023, ya estaba bajo un bloqueo muy, muy férreo por parte del gobierno israelí. Un poco para poner en contexto quiénes somos, nosotros somos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, no palestinos. Y voy a explicar por qué. Esa definición. Fuimos creados en 1949, antes de que se promulgase la Convención del Estatuto de los Refugiados en 1951, con lo cual tenemos un mandato muy único y diferente al que puede tener ACNUR, en el sentido que nosotros no proporcionamos soluciones duraderas. De hecho, nacimos con un carácter temporal. Nuestro mandato se renueva cada 3 años para proporcionar servicios de emergencia a la población que estaba en Palestina cuando se produjo la guerra árabe-israelí en 1948. En ese sentido, abarcaba a todo el mundo, no solamente palestinos, sino también extranjeros que estuvieran en Palestina. Desde entonces, este mandato temporal se ha ido renovando y casi 75 años después, aquí estamos. Y uno se pregunta, ¿por qué estamos? ¿Por qué existimos? En realidad, si pensamos en el proceso de Oslo, en 1993, nosotros ya estábamos preparados para transferir los servicios que nosotros proporcionamos eventualmente a la autoridad palestina, pero eso no se produjo porque la paz no ha llegado, la paz y la autodeterminación de los palestinos no ha llegado todavía. O sea que nosotros insistimos simplemente porque ha habido un fracaso por parte de la comunidad internacional para que exista una solución justa y duradera que permita la coexistencia de dos estados en paz y seguridad. Esa es la razón por la que estamos todavía existiendo. ¿Qué hace la UNRWA? ¿Por qué somos tan diferentes a otras organizaciones? Somos diferentes porque, para empezar, tenemos una plantilla de 30.000 personas en toda la región. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son profesores, son enfermeras, médicos, trabajadores sociales. En realidad, trabajamos como si fuéramos un gobierno dentro de distintos territorios.
dentro de Gaza, dentro de Cisjordania y dentro de Siria, Líbano, Jordania, un estado dentro de un estado, por así decirlo. Entonces, si tuviéramos que cesar nuestros servicios, solamente lo podríamos hacer si los transfiriésemos a otro estado. Evidentemente, durante todas estas décadas nosotros nos hemos ido transformando para adaptarnos a una realidad que cada vez se ha hecho mucho más compleja. De hecho, cuando nos referimos a refugiados de Palestina, tenemos muchas categorías de refugiados de Palestina. Si hablo, por ejemplo, de Jordania, en Jordania todavía existen casi 200.000 personas que no tienen nacionalidad, carecen de nacionalidad, están en un estado de limbo en espera de una futura solución. Esto es para poner un poco en contexto histórico quiénes somos y qué hacemos. Para daros una idea de la escala, del tamaño que tiene la Agencia de Naciones Unidas, además de la plantilla, antes de octubre de 2023 teníamos 540.000 niños registrados en una red de colegios, 711 colegios en toda la región, una red de asistencia de salud primaria, microcréditos, un servicio de protección social, como podríamos tener en cualquier Ministerio de Asuntos Sociales en cualquier país. Eso es para que nos demos una idea de la escala que tiene la UNRWA. Es decir, son servicios que normalmente los tendría que proporcionar un Estado. Impresionante, realmente enorme. Respecto a octubre de 2023, evidentemente yo creo que todo ha cambiado, pero no solamente la forma en la que estamos proporcionando ayuda, tuvimos que transformar nuestras operaciones completamente de un día para otro. Esos colegios de los que hablaba pasaron a ser refugios. Hubo un momento durante la guerra donde tuvimos más de 1 millón de personas dentro de nuestras instalaciones proporcionándoles servicios básicos a la población, comida, servicios de salud, y nos íbamos transformando o adaptando según iba evolucionando la guerra. Porque, como probablemente sabéis, el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada en múltiples ocasiones y después del colapso del alto al fuego, esto continúa. Ahora mismo hay como 2/3 partes del territorio de Gaza, que es muy, muy pequeño, que no es accesible a la población ni accesible a actores humanitarios como nosotros. Quizás nosotros seamos el más grande, justamente por el tamaño que teníamos antes de que se produjeran los atentados de, de octubre. Y hace extremadamente muy difícil poder en unas condiciones en condiciones de seguridad poder distribuir ayuda alimentaria. Por supuesto, ahora tenemos otra situación que es bastante inédita en el sentido de y que quizás nos tenemos que volver a los tiempos de hace muchos siglos para pensar que existe un asedio como el que estamos viendo ahora, en el que no está entrando nada de ayuda humanitaria. Y es absolutamente, es una situación que se puede prevenir. Porque tenemos más de 5.000 camiones esperando en los puestos fronterizos, tanto de Ashdod como de Jordania, como en Egipto. Son camiones que están preparados para entrar, pero que no entran. Y es una situación, de alguna manera utilizar la ayuda humanitaria como un arma de guerra, como una táctica de guerra para presionar a la población para que evidentemente se liberen los rehenes que todavía jamás tienen su poder, que son como 59, y que, por supuesto, nosotros seguimos haciendo un llamamiento a que estos rehenes sean liberados inmediatamente y sin condiciones, pero esta situación es la que está produciendo que toda la población, 2 millones de personas, se vean, estén pasando hambre, no tengan acceso a lo mínimo, agua, servicios médicos y lo básico, básicamente. En estos momentos nosotros lo que estamos pidiendo es que se abran esos puestos fronterizos. Las últimas noticias son que Israel tiene previsto poner un sistema humanitario en marcha en zonas militarizadas en las que solamente se podrá acceder determinadas personas.
Como agencias de Naciones Unidas hemos dicho que no vamos a colaborar con un sistema en el que no se respeten los principios humanitarios básicos. Sería Tenemos que poder querer reemplazar a la agencia. no tanto reemplazar a la agencia, sino poner en marcha un sistema humanitario que esté controlado directamente por el ejército israelí. Y eso es muy difícil de aceptar, entre otras cosas, porque no es un sistema que esté basado en los principios humanitarios que la comunidad internacional ha aceptado. Es decir, personas que sean discapacitadas, personas mayores, mujeres embarazadas. ¿Cómo se les va a pedir que vayan a zonas militarizadas a recoger paquetes de ayuda? ¿Y por qué nadie puede entrar ni salir? Es exactamente así la situación. No hay ningún tipo de libertad de las personas para poder escaparse de ese horror. Quizás Gaza es un contexto muy distinto a en lo que vemos en otras guerras. En cualquier otra guerra nosotros lo que veríamos sería un desplazamiento forzoso de la población, pero que se convertirían en refugiados porque podrían cruzar fronteras. En Gaza eso no es posible. Lo único que puedes hacer es desplazarte en una franja de 35 kilómetros, que esa es la longitud que tiene Gaza, y desplazarte internamente. Y ahora mismo, como he dicho, 2/3 partes de esa franja de Gaza no son accesibles. Son lo que se denominan no-go zones. No son accesibles para la población, no son seguras, son zonas militarizadas. Con lo cual, nosotros siempre decimos que en ningún sitio es seguro en Gaza y nadie está seguro, incluyendo trabajadores humanitarios. Los trabajadores humanitarios de mis compañeros ya han muerto más de 290. Eso nos da una idea nunca ha habido tantos trabajadores humanitarios que han perdido la vida en ningún otro contexto y en tan corto espacio de tiempo. Eh, la protección de de los trabajadores humanitarios continúa siendo una prioridad, pero si tuviéramos que poner una prioridad es ahora mismo no permitir que una población de 2 millones de personas se mueran de hambre o se mueran de sed. Yo he escuchado testimonios que son demoledores, que son que uno no puede mirar para otro lado. Cuando alguien muere dentro de una familia de Gaza, ahora las personas están prefiriendo morirse de una bomba que morirse de hambre, porque es una situación que se prolonga en el tiempo y un sufrimiento indescriptible. Ya nos hemos quedado sin palabras para describir lo que está ocurriendo en Gaza. Y mientras estamos mirando la situación humanitaria de Gaza, hay muchas otras cosas que están ocurriendo muy cerca en Cisjordania. Se está produciendo, hay una violencia generalizada, incursiones militares, violencia de los colonos, más y más asentamientos. Y por primera vez hemos visto cómo se están desmantelando campos de refugiados en su totalidad. 40.000 personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente, y lo que lo hace distinto a cualquier otra crisis que hemos vivido. Yo he vivido más de 20 años en Palestina y en Israel. Es que no va a ser posible que estas personas vuelvan, o al menos en el corto plazo, porque sus casas están siendo dinamitadas como objetivo militar para combatir el terrorismo. Entonces, cuando hay una destrucción sistemática de hogares, de infraestructura, estos son hechos que son lo que yo llamo irreversibles o que va a ser muy difícil revertir. Y cuando estamos pensando en cómo la comunidad internacional o en cómo todavía existen muchos estados que creen en una solución de dos estados que puedan coexistir en paz, la realidad, lo que está ocurriendo en el terreno, nos está diciendo algo completamente distinto, que no va a haber una contigüidad territorial entre Gaza y Cisjordania, que lo que está pasando en Jerusalén Este es bastante irreversible. Y por otro lado, lo que también estamos viendo es una erosión en lo que es el derecho internacional y en cómo se está aplicando el derecho internacional y el derecho humanitario internacional. Lo estamos viendo cuando, por ejemplo, las instalaciones de la ONU
no están siendo protegidas, incluyendo las nuestras, que ha habido más de 200 instalaciones que han quedado parcial o completamente destruidas. Pero quizás el problema no es la infraestructura física, sino que esas instalaciones se estaban utilizando para albergar población civil que ha muerto dentro de instalaciones de la ONU, a pesar de que hemos proporcionado las coordenadas de dónde estaban esas instalaciones al gobierno israelí. Entonces, eso es muy, muy preocupante porque de alguna manera se están creando un precedente para que lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Cisjordania pueda ocurrir en cualquier otro país, en cualquier otro contexto bélico. Todo vale. Marta, muchísimas gracias. Quería preguntarte, nos queda poco tiempo, pero me parece interesante y la verdad que debería ser más larga la entrevista. Vamos a hacer otra si podés más adelante. ¿Cómo ves en general la continuidad de la agencia, los apoyos de la comunidad internacional? Obviamente que el mundo ha cambiado en términos geopolíticos, pero sí veo, yo particularmente estoy mirando con cierta esperanza, en particular a Europa, que estaba muy debilitada y esta situación, bueno, está tratando de tomar nuevos liderazgos, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con valores, independientemente de las cuestiones vinculadas a la fuerza y a la... ¿Cómo ves esta situación por delante? Si podemos tener algún tipo de esperanza y bueno, ¿cómo es la distribución de apoyos o lo contrario, ¿no? Aquellos detractores, digamos, del trabajo de la agencia. La situación de la agencia lleva siendo precaria ya muchos años, incluso antes de que ocurriesen los ataques del 7 de octubre. Y eso es también porque hay un poco de fatiga por parte de la comunidad internacional. Son 75 años en los que no se ha encontrado una solución duradera y justa. ¿Por qué necesitamos tener una agencia de refugiados una agencia de Naciones Unidas para refugiados de Palestina? Hay otras opciones y sí que las hay. Y de hecho hay una iniciativa liderada por parte de la Unión Europea que se llama la Alianza Global para la Creación de Dos Estados, liderada por la Unión Europea junto con Arabia Saudita y la Liga de Estados Árabes, en el que precisamente quieren ir en esa dirección y consideran que la UNRWA es una parte de ello. Porque si pensamos en una transición política en Gaza en la que no exista jamás y que exista una entidad palestina que pueda gobernar Gaza y que eventualmente lleve a la autodeterminación del pueblo palestino, UNRWA es una parte porque estamos proporcionando servicios que proporcionaría normalmente un gobierno y podríamos transferir gradualmente los servicios que nosotros estamos dando a esa entidad palestina. Ahora mismo la comunidad internacional la vemos muy dividida. La Unión Europea sigue mostrando apoyo político y financiero a la agencia, pero nuestra situación financiera es muy, muy precaria. Y eso significa, y muy precaria más allá de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, es precaria y pone en riesgo los servicios que estamos proporcionando en sitios como Siria, donde hay un nuevo gobierno, donde hay nuevas autoridades y vamos a ver cómo evoluciona ese contexto. En Siria hay 438.000 refugiados palestinos. Entonces, por un lado nos preocupa la situación financiera, por otro lado nos preocupa la legislación israelí en contra de la UNRWA y cómo se implementa. Es decir, ya hemos visto cómo hemos recibido órdenes de cierre para nuestras escuelas de Jerusalén, que de implementarse afectaría a 6 escuelas y a 800 niños. Y esto no es sobre el número de niños, es un derecho fundamental, el derecho a la educación. Y en un contexto en el que no hay alternativas. Y si la UNRWA desaparece, ¿cuál es la alternativa? En la franja de Gaza, porque ahora mismo no existe la autoridad palestina. Es el caos. Y el caos que veremos si UNRWA acaba desapareciendo, va mucho más allá de lo que ocurre en la región. Tenemos que ver que en la falta de soluciones políticas en la región nos afecta a todos, en Argentina, en la Unión Europea, en todas partes. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Es un tema realmente muy complejo y muy triste y me parece muy importante escuchar a personas como vos que conocen perfectamente la situación. Creo que es una obligación prácticamente de todos interiorizarnos
de qué es lo que sucede y escuchar y participar y tener presente en el centro de la escena, porque en última instancia estamos en el siglo XXI y no, es impresionante que ocurra algo así. Tan dramático a tantas personas. Así que muchísimas gracias, Marta, de vuelta. No sé si querías hacer una reflexión final y Sí, vamos a bueno, volver a... Y quizás también te comprometo a que hables con mis estudiantes en la Universidad Austral. Quizás una última reflexión es que no podemos normalizar lo que está pasando en Gaza. La deshumanización que está ocurriendo, esto es inaceptable. Tenemos que poder ver que lo que está, y tenemos que poder ver que ambas sociedades, la palestina y la israelí, están pasando por una situación traumática, de formas distintas, pero traumática. Y no podemos deshumanizar ni a unos ni a otros. Excelente, excelente reflexión. Muchísimas gracias, Marta. Nos volvemos a ver pronto. Un saludo enorme. Gracias, Muchísimas gracias. por favor. Gracias por tu tiempo. Gracias.